El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola telespectadores de nuestro programa Stop a la Destrucción del Mundo. Me llamo Claudia Pacheco, soy psicoanalista y asistente del Dr. Norberto Keppe, que es fundador y presidente de la Sociedad de Psicoanálisis Integral, que también se conoce como Sociedad Internacional de Trilogía Analítica, la ciencia interdisciplinar que se aplica a todos los campos de actividad humana, como, por ejemplo, además de la salud, evidentemente, la educación, las artes, la filosofía, la espiritualidad, a la economía, a la sociedad y a nuevos modelos de vida económica, como nuevo modelo de empresa trilógica y de residencia trilógica. La finalidad de nuestra asociación es la de concientizar la población sobre las causas psíquicas y psicosociales de la destrucción del mundo. Cuando decimos destrucción del mundo, no estamos refiriéndonos solamente a la destrucción ecológica, que ya está en plena marcha. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí algunas imágenes que se publicaron recientemente sobre la sequía que se está produciendo en la Amazonia, sobre el deshielo de las heleras de los hemisferios norte y sur, la extinción de varias especies animales, incluso un aumento fulminante de casos de enfermedades que se consideraban como enfermedades más raras, el cáncer mismo que ha aumentado considerablemente de incidencia, enfermedades autoinmunes, Parkinson y Alzheimer y enfermedades raras y nuevas que están surgiendo en la humanidad. Eso es porque, como dice Roberto Giraldo en su libro Los agentes del SIDA causadores de estrés, no es solo el hombre el que demuestra síndrome de colapso de su inmunología, sino que el planeta mismo está afectado de SIDA. O sea, llegan a un nivel tan grande las agresiones a las que somete el hombre a sí mismo, al próximo y al planeta, que están causando un verdadero colapso, no solo al equilibrio ecológico, sino también al mismo equilibrio homeostático, orgánico, psicoorgánico humano. Por todo eso, estamos estudiando y tratando de concientizar a la población sobre las causas primeras de esa catástrofe, que no cabe duda están ubicadas en lo íntimo, o mejor dicho, en la vida psíquica e incluso espiritual de cada persona. Y a menos que nos concienticemos de eso, vamos a ver aumentar en frecuencia e intensidad los actos que llevan a la referida catástrofe. Entonces, doctor Keppe, lo que tenemos entre manos es una difícil labor de concientización, pero que vale la pena. Me gustaría hablar sobre la causa principal de toda esa situación del hombre y de la sociedad. Y para que podamos entender la cuestión de la neurosis, su causa, la causa del malestar humano,
así como las dificultades del planeta, cuestiones de sequía exagerada, de las inundaciones, de los deshielos. Como dijo Claudia, tenemos que entender que jamás se ha estudiado la neurosis como algo propio de la vida sentimental y de la vida intelectual humana. Las sociedades psicoanalíticas, psicoterapéuticas, siempre han visto la causa en agentes externos. Por ejemplo, Freud la veía en la cuestión afectivo-sexual, Adler, en cambio, la veía en el complejo de inferioridad del niño, y así sucesivamente. En cuanto a mí, lo que estoy diciendo es que en mi trabajo trilógico ponemos la causa en los problemas humanos, en las ideas erróneas que tiene el hombre, en el no concientizar sobre esos errores de sus ideas y de sus sentimientos malos de envidia, de arrogancia, de megalomanía, de humanía que tiene el hombre y que de ordinario queda sin cuidado, ya que por lo general creen las personas que si dejan de pensar en cosas que no muestran en la vida social, estas acaban no teniendo importancia. Así que yo quería poner un primer gráfico para aclararles. Vean lo que está ahí. Tiene que esforzarse mucho el hombre para tener salud y bienestar. Cuando hice mi trabajo, lo aproximé lo más que pude a la teología y a la filosofía, sobre todo a la filosofía escolástica, que hace la unión de la filosofía con la teología y de la que dijo el famoso pensador inglés Bertrand Husserl, que fue la filosofía más perfecta que tuvo el mundo. Por tanto, fue un pensador perfecto. Y entonces, al estudiar yo esos hechos, empecé a notar que lo que había de verdaderamente equivocado, lo que trastornaba, que causaba enfermedades mentales, enfermedades como la esquizofrenia, depresión, manía, obsesiones, etc., además de las neurosis, nerviosismo, aflicciones, ansiedades y enfermedades físicas, por ejemplo, cólicas, colitis, problemas de úlcera, dolor de cabeza, y también en la vida social, que eso provenía del hombre, y tanto de lo que siente como de lo que no tiene conciencia. Ponga nuevamente este gráfico. Noten que para que haya salud y bienestar, el hombre tiene que controlar esas ideas, tiene que contener esas emociones, porque lo que causa todas las enfermedades es la rabia, es la actitud de rencor que tiene el hombre, así como las mentiras. Noten pues que nuestro trabajo muestra mucha aproximación a la teología y a la filosofía. Vean este segundo gráfico que he puesto. La neurosis, enfermedad del hombre, solo existe cuando él rechaza la salud. ¿Y qué quiero decir con eso? Que todo lo que existe por sí es perfecto, es bueno. Entonces estaríamos hasta ahora en este famoso reino de Dios, que todo eso en lo externo es el reino de Dios. Quien cayó del nivel superior al inferior fue el hombre mismo, y al decaer, él ya no siente bien en este paraíso que habitamos. Por ejemplo, en la filosofía, vean cómo este autor causa gran confusión cuando se le siguen sus ideas. Fíjense. Friedrich Nietzsche. Quisiera referirme ahora a sus ideas que traen enfermedades al hombre. Vean cuáles son. Primero, Enfermedad y salud son idénticas. ahora bien, vean por qué se llama platónica esa idea,
coloca dos elementos opuestos, uno que existe y otro que no existe, pero como si existiese. Y eso crea en el espíritu humano un malestar muy grande. Vean en segundo lugar en el gráfico. Fisiología es idéntica a la patología. Noten que su idea sobre la enfermedad está en lo físico, es decir, está en la parte material del hombre. Otra idea equivocada. En tercer lugar, La locura esconde un poder fatal y demasiado correcto. ahora bien, noten que hoy cree el hombre que puede pensar cualquier cosa que se le ocurra. Mezclar hormiga con elefante, canela con ajo, ¿se dan cuenta? Ante tanta libertad de pensamiento, el hombre no quiere notar que si se pone a crear ideas delirantes en su íntimo, esas ideas van a ir destruyendo no solo su inteligencia, sino además sus sentimientos, su cuerpo. Y fíjese en cuarto lugar. Donde haya la locura, habrá también el genio y la sabiduría. Ustedes notan que Nietzsche era alguien muy enfermo y si no fuera por tanta enfermedad que tenía, hubiera realizado un trabajo mucho más importante, por lo que podemos decir que la parte de la enfermedad destruye lo mejor del trabajo. En quinto lugar, La locura es algo divino. bien, en ese caso no hay nada para comentar. Vean en sexto lugar. La locura ha realizado los grandes hechos en la antigua Grecia, pura dialéctica platónica, hegeliana, causando la más completa confusión mental. Eso es lo que quiero decir, o sea, que esas ideas erróneas, sentimientos malos, como comentó Freud, que las enfermedades mentales provenían de la envidia muy grande que tiene el hombre. Y habló también de un inconsciente que tendría ideas horribles. Vean ese gráfico. El médico y el monstruo, de Robert Stevenson. En la primera persona habría un médico que curaría las enfermedades y a la vez un monstruo del otro lado. Entonces escribió el citado libro que culminó en películas famosas en el pasado, en que muestra que la máscara, o sea, lo que muestra el individuo en la apariencia, sin ser lo que realmente es. Lo que es él sumado a lo que finge ser la hipocresía. Es como dijo hombre Dios, Cristo, que el hombre sería como un sepulcro bien enmascarado, que tiene una buena apariencia, pero por dentro está lleno de todas las miserias. O entonces, otro ejemplo, la cuestión del iceberg, que lo que sería más peligroso está escondido allá en lo profundo del agua. En síntesis, esa apariencia, lo que el hombre muestra, la máscara, no tiene nada que ver con él mismo. Vean entonces este enunciado más. El único valor del hombre es el bien que hace. Con eso quiero decir lo siguiente, que de vez en cuando nos enfermamos, por cuanto somos siempre sanos, y no que seamos siempre enfermos y de vez en cuando aparezca en nosotros alguna sanidad. Es decir, es lo contrario de lo que se piensa, que el hombre está siempre enfermo. La vida que hizo el hombre, principalmente por la sociopatología, hice un estudio sobre eso, véanlo aquí, en este libro, sobre la patología social. Es decir, el hombre logra crear una sociedad errónea porque es alguien que está enfermo. Ya volvemos. En un ratito. Ya regresamos a Su Amigos TV, Canal 3. Sepa por qué la humanidad está enferma. Lea El origen de las enfermedades de Norberto Keppe.
donde él nos revela las sorprendentes razones que minan nuestra salud física y mental. Hoy día se vende salud como se vende racimos de banana. Es muy fácil ver eso todos los días en los anuncios publicitarios. Por ejemplo, toma estas medicinas y asegure su dosis diaria de salud. O haga dieta y recupere tu juventud, tu salud. O llame a la salud, llame tu asistencia médica. Fíjense que es fácil notar que el mundo moderno lleva al individuo a perder su integridad y la conciencia de sí mismo. Y así prácticamente toda la gente cada vez más se convierte en objeto de manipulación. ¿Por qué? Porque la persona también tiene su problema y quiere verlo afuera. No quiere ver que está en el interior. Y el poder económico se vale de esos pretextos para poder explotar más al semejante. Así que no es milagro. O se las ve uno, se arregla con sus problemas, toma conciencia de su vida interior, o será siempre un enfermo. Como dije, y eso a propósito, tiene que ver incluso con una idea antigua que no resultó del todo debido a fallas. Por ejemplo, la idea positivista de la década de 40, de 30 en los Estados Unidos, donde varios positivistas que escribían libros de autoayuda mandaban que la gente no tuviera ideas equivocadas. Lo importante no es no tenerlas, porque se las tiene uno siempre, pero lo importante sería que además de no tenerlas, si fuera posible, se diera cuenta también de las ideas, de los sentimientos equivocados. Ahora bien, hay dos clases de personalidad. Una parte es la que trae el individuo enfermo, siendo la que va siempre hacia abajo. Es el individuo pesimista que jamás piensa en forma positiva. La otra parte de personalidad es la que va hacia arriba. De ahí que voy a mostrar un cuadro que muestra esa cuestión. Véanlo. La elección del ser humano, que puede elegir una vida celestial allá arriba, una vida que tiene hacia la espiritualidad, es decir, hacia los elementos teológicos, los elementos divinos y psicológicos. Vean allá nuevamente. Si eligen esa vida, su vida psicológica, vean, se vuelve celestial, equilibrada. Así, lo importante es que se produzca la cuestión de la elección humana y que el hombre intente siempre elevarse hacia el alto, es decir, que tienda a elegir una vida superior, porque el individuo que se eleva es aquel que elige el bien. Y por otro lado, vean en el gráfico, la parte enferma en la humanidad. Véanla, la parte sensorial, el sensorialismo, como se dice. Así pues, esa parte valora más el instinto, lo instintivo. Vean lo que dice el gráfico abajo. Léalo, Claudia. El hombre vive según lo que elige, que se transforma en hábito. Ahora, doctor Keppe, quisiera hacer dos observaciones sobre este cuadro. Usted ha puesto aquí lo espiritual. Al hombre que se interesa en lo celestial, en su espiritualidad, recibe eso como una influencia, un feedback de ese mundo para su vida psíquica, para enriquecerse, para energizarse. Lo que de hecho es la vida humana natural. A propósito de lo que usted dice de enfermedad, quisiera aclarar yo también ese punto, que el doctor Keppe siempre dice, los enfermos, eso sí es una enfermedad, la enfermedad, y muchos al oírle decir eso, piensan enseguida que se está hablando de ciertos casos excepcionales de enfermedad, de psicóticos graves, de enfermos orgánicos graves, cuando en realidad se refiere a la totalidad de la conducta de todos los seres humanos como una conducta que es perjudicial a la vida humana. En ese sentido, todos somos enfermos.
tenemos conductas patológicas. Y cuando Kepes se refiere a la enfermedad, no se refiere solo a casos excepcionales que trata la medicina, la psiquiatría. Se refiere más bien a la vida diaria, a las conductas enfermas que todos tenemos. Ahora, Claudia, es muy importante ver la cuestión del hábito ser muy importante para que el individuo tenga una conducta sana o enferma. Así que esa cuestión de la idea positivista sumada a la de la conciencia de los errores que se cometen. Así que, por ejemplo, un individuo que es pesimista, existen tantos, esos individuos son enfermos. Es decir, la enfermedad del individuo se está manifestando. Si va hacia abajo, hacia la vida sensorial. ¿Qué es la vida sensorial? La vida sensorial está basada, vean bien, en los instintos, en la cuestión, digamos, de la alimentación, del individuo habituado a las drogas, al tabaquismo. La del que come mucho, que habla mucho, que gasta mucho dinero, hace muchas compras, también es una conducta enferma de un individuo enfermo. Entonces, en la cuestión del dinero, el avaro, si el individuo es avaro, si quiere dinero, si la vida se le va hacia abajo, entonces se enferma. O también la cuestión sexual. Muestro otra vez el gráfico para que ustedes lo vean. Así es el individuo que se vuelca en lo sensorial, sale de la verdadera naturaleza, que es el espiritual, la que va hacia arriba. Por lo menos el individuo debería esforzarse para llegar allá arriba, donde podrá tener salud. Vean ahora otro gráfico, algunas sugerencias para ser feliz. Desear tener menos que más. Pero vean que al contrario de eso, la humanidad siempre ha querido y quiere crecer más y más con increíble voracidad. Y está feliz solamente el individuo humilde, que se contenta con poco. Vean el gráfico nuevamente. Hacer siempre lo que se debe, más bien que hacer la propia voluntad. Cuando el individuo quiere hacer lo que quiere, cometerá siempre desatinos contra sí mismo. Y vean en tercer lugar, colocarse siempre en lugar inferior. así el individuo que se ubica en un plano inferior puede llegar rápidamente a una vida feliz porque logrará acomodarse a cualquier situación buena. Es decir, el individuo tiene gratitud, pues Melanie Klein dijo eso. O se es un individuo agradecido, un individuo feliz, contento, porque gratitud es amor. O se es un individuo ingrato, es decir, alguien falto de amor y por eso infeliz. Ahora, quisiera mostrar otro aspecto muy importante y que escribí en un libro que editó hace poco tiempo. Vean aquí el nombre, El universo de los espíritus. Es un libro que escribí para proseguir con lo que ha descubierto Allan Kardec e incluso tratar de corregir algunos problemas a los que él no logró indicar solución. Y les recomiendo que lo lean. Me gustaría dar algunos ejemplos de cómo hemos llegado a eso, porque la psiquiatría antigua creía que cuando alguien tenía, digamos, una visión de fantasma de quienes ya habían muerto, era señal de que esa persona estaba enferma o que tenía visiones de personas terribles, demonios o cosas por el estilo. Entonces también les daban medicamento fuerte para que esa persona no tuviera más esas visiones, pues creían que lo malo era la percepción, en vez de que la creyeran ser importante. Vean, por ejemplo, esta fotografía. Es de 1916. Observen que está escrito allá arriba. No se sabe de qué figura exactamente es esta fotografía. Si es un ángel volando en el cielo o un alma elevándose hacia el más allá. Es de 1916. Noten que existen estos fenómenos y que los captan las personas, máquinas fotográficas y los sonidos.
Ahora, un gran estudioso del tema, véanlo ahí, Joseph Bank-Rhine. Él era estudioso de la Clark University en los Estados Unidos y que había empezado a admitir tales fenómenos, no como dicen muchos parapsicólogos que es una cuestión de la mente, que la mente fabrica esas imágenes. No es así. Realmente existen esas figuras, esas imágenes. Es decir, esos fantasmas. Muchos niños charlan con seres que ya murieron. Ahora, vean una fotografía que es muy interesante. Fíjense. Esta foto se tomó de una niña en Roma, cuando la familia estaba de vacaciones. Al revelar la película, apareció esta mujer de sombrero de paja, flotando en el aire. Noten que ella no tiene ni siquiera piernas. Es un fantasma. Si esa mujer apareció en la película revelada, pero ella no estaba allá ante los ojos de los presentes, de manera que es muy importante saber que existen los espíritus. Ahora bien, ocurrió un hecho muy curioso en el Oriente. Ese hecho llevó a una mortandad muy grande en una universidad. Después sacaron fotos y vean lo que apareció. Esa foto se sacó en el pasillo de la facultad. Era una foto sacada sin estar nadie en el pasillo. Y vean ahí que no tiene pies, es decir, es de alguien flotando en el aire. ¿Qué sería, digamos, una figura incluso demoníaca? Es importante que vean que existen espíritus malos que nos están trayendo ideas erróneas y que fundamentalmente el ser humano es víctima. Quiero volver a mostrarles esa cuestión del universo de los espíritus. Escribí el libro para ayudarles a tener conciencia de eso. Quisiera mostrarles un gráfico más. Póngalo ahí, por favor. Vean en el árbol la figura que apareció. Aquí vemos ojos rojos, los brazos delgados y prolongados. Para terminar el programa, me gustaría decir lo siguiente, pues estamos al final, que los que pueden ver esas imágenes, que tienen prácticamente contacto con estos seres, como estudió Allan Kardec, es muy importante porque son personas normales. Y los que no pueden ver nada de eso son personas enfermas. Pues bien, es muy importante observar que el fundamento de toda la problemática humana vino de los seres espirituales demoníacos, porque además de los seres demoníacos, por supuesto, tenemos a los ángeles, los seres buenos que nos ayudan. Hay este último gráfico ahí. El universo está lleno de Dios. Es decir, Dios, a fin de cuentas, es victorioso y un día la humanidad se va a liberar totalmente de esa maldad que existe en el mundo. Nos veremos en el próximo programa de concientización Stop a la destrucción del mundo. Nos vemos luego.